Fue cuando yo tenía unos 9 años más o menos que mi padre tuvo su propia experiencia con Jesús que le cambia la vida y se mudó al Urrington um, porque él quiere comenzar su nueva vida con una, ¿cómo se dice? How do you say atmosphere? Atmosférico nuevo, diferente. Y mi padre se casó después de esto y pasé los veranos y las vacaciones en Urrington con mi padre y mi nueva familia. Y por yo, en este tiempo de mi vida, con mi mamá estaba el bebé de mi mamá. Tengo 2 hermanos más grandes. Pero aquí en Urrington con mi papá, estoy el más viejo de todos los hijos. Y es muy diferente por yo. Es muy difícil. Pero estas visitas aquí en verano fueron cuando estuve expuesto por primera vez a la palabra de Dios aquí en el Urrington Vineyard. Pero no es la Vineyard. En mi juventud, en este tiempo es sin, ¿cómo se dice? Esta iglesia sale por la Southern Baptist en este tiempo. They are without, ¿cómo se dice? Without denomination, sin denominación. Y fui muy receptiva al evangelio. Le pedí a Dios que me perdonará mis pecados y acepte a Jesús como mi Salvador. Poco después me bauticé con mi padre. El problema era que aunque había hecho de Jesús mi Salvador, no le había dado señorío en mi vida. Es muy fácil para decir, Jesús, perdóname mis pecados. Pero es otra cosa para decir, tú eres mi Señor. Y cuando regresé a la casa de mi madre en California, simplemente regresé a la vida de un niño sin iglesia, sin influencia piadosa en mi vida. ¿Piadosa? ¿Es correcto? Mi madre tuvo sus propios problemas, aunque hizo todo lo posible por proteger y amar a sus hijos. Pero hay cosas a las que estuve expuesta cuando era niño que pensé que eran normales. There's music playing. Había grandes cantidades de drogas en la casa porque mi madre obtenía importantes ingresos con la venta de drogas. Nuestra familia y nuestro círculo de amigos eran moteros. Y muchos de ellos formaban parte de un club organizado llamado Hells Angels. Los ángeles del diablo. Es un club de motoristas. Y tengo una foto. Esta es mi mamá. Y mi casa está lleno de
muchas cosas malas, drogas, fiestas, con mucho alcohol y no digo alcohol, ¿no? Alcohol y drogas y pornografía, muchas cosas malas. Y había revistas y videos pornográficos a mi alcance, cosas que, como supe más tarde, tuvieron un gran impacto en mi salud mental y espiritual. Cuando era adolescente, abusaba de todas las drogas que caía en mis manos. Empecé a fumar marihuana y a experimentar con LSD, ácido. Pero fue la metanfetamina lo que me enganchó. Me encantaba la adrenalina del subidón y empecé a consumirla a diario, incluso antes de terminar el instituto. Dios era lo más alejado de mi mente. Y ni siquiera quería pasar tiempo en la casa de mi padre en los veranos, porque eso significaría que tendría que estar lejos de mis amigos y de las drogas. Porque en este tiempo mi papá es cristiano y mi madrastra. Y esta casa y esta familia viven santo. Viven como, how do you say, sanctified, santificado. Y yo no quiero ir, porque cuando yo tenía como 13 años a 18 años, no quería ir a la casa de mi papá, porque no quiero estar lejos de las drogas, de mis amigos. Y mi padre y mi madrastra sabían cuando terminé la escuela secundaria que tenía algunos problemas, pero no les permití que tuvieran un lugar en mi vida para tener alguna influencia en mí. Así que todo lo que podían hacer era orar por mí. Y gracias por las oraciones de mis padres. Porque sin las oraciones no estoy aquí ahorita. Es la verdad. Justo después de cumplir 18 años, pasé mis primeras noches en la cárcel por estar en posesión de drogas y parafernalia. Nunca le conté a mi papá sobre ese primer arresto. Todavía creía que tenía el control de mi vida y no quería escuchar nada acerca del Señor. Fue durante este tiempo que me convertí en padre y mi novia dio, translation, I don't know, is correct. A luz a nuestra hija. ¿Sí? A luz. Ok. Es mi primer hija. Obviamente no era lo suficientemente responsable como para ser padre. Y ella me dejó mudándose a 1000 millas de distancia y llevándose a mi hija con ella al Arkansas, el estado de Arkansas.
curiosamente tuvimos una gran pelea antes de que ella se mudara y me dijo estas palabras: no, no serás más que un drogadicto toda tu vida y pasarás el resto de tu vida en prisión. Es un curso, es un curse. How do you say curse? Una maldición. Pero no eran sus palabras. Son las palabras del diablo. Son las palabras que el diablo quiere usar para poner las cadenas. Y no pasó mucho tiempo antes de que fuera a la cárcel varias veces por varias cosas, como robo de automóviles, posesión de propiedad robada y posesión de drogas ilegales, muchas cosas. Dios me había creado y me había dotado de grandes habilidades mecánicas y técnicas. Podía entender naturalmente cómo funcionaban las cosas y podía arreglar casi cualquier cosa. Sin embargo, debido a que era un drogadicto y un ladrón, comencé a usar esos dones y talentos para idear formas más sofisticadas de robar cosas y salirme con la mía. Estoy seguro de que mis amigos y yo robamos más de 100 coches y motos durante este tiempo de nuestra vida. Es una operación muy sofisticado y tenemos, no sé cómo se dice en inglés, un chop shop, pero es un taller que convertir los coches que robaron, que tú robas, y convertir y venderlos. Y tenemos un taller en Oakland y otro taller en Fresno. Y robamos los carros de Fresno y llevarlos a Oakland, a este taller, y venderlos por $500 cada carro. Y robamos motos en San Francisco y llevarlos a Fresno o a otro taller que por el mismo para los motos. Y es un negocio, es dinero muy rápido. Y en este tiempo yo quiero más drogas, más dinero, más chicas, más cosas para mi carne. Y cuando cumplí 24 años, había estado en la cárcel unos 5 veces y había sido sentenciado a un programa de rehabilitación de 1 año en una iglesia. Es una casa para hombres, un programa para drogadictos, pero es adentro de una iglesia. Después de que terminé ese programa, todavía no había entregado mi corazón a Dios, y fue apenas 1 año después que volví a las drogas y me arrestaron con otro vehículo robado. Este fue la gota que colmó el vaso para el sistema de justicia local. El juez me condenó a 32 meses en prisión. Y en este tiempo, pienso, 32 meses es mucho tiempo. Pero no sé cómo si no aprende mi lección. ¿No aprendo mi lección? No aprendía mi lección. Gracias. A pesar
de todo esto, mi familia nunca me dio la espalda. Mi papá y madrastra nunca dejaron de orar por mí. Terminé mi condena en prisión y aprendí el oficio de artes gráficas y impresión mientras estaba encarcelado. Cuando salí en libertad, me reencontré con mi novia, a la que había dejado embarazada cuando entré en prisión, con mi primer hijo. Mi primer hijo ya tenía casi un año cuando me libraron. Una vez más, la vida iba bien. Tenía un trabajo y un apartamento, pero todavía no tenía la paz de Dios. Me casé y mi esposa y yo tuvimos a nuestro segundo hijo, Shamar. Comencé una buena carrera en un periódico importante y me mantuve alejado de las drogas. Pero tan pronto como la vida me presentó algunos desafíos, busqué un subidón que me ayudará a adormecer el dolor. ¿Adormecer? ¿Es correcto? Mi esposa y yo tuvimos algunos problemas financieros y de salud y comenzamos a pelear todo el tiempo. No pelea pero con palabras. Acordamos separarnos temporalmente y pasar un tiempo separados, y fue mi oportunidad de libertad. Inmediatamente volví corriendo con mis viejos amigos y empecé a consumir metanfetamina de nuevo. Esta vez inyectándolo con una, ¿cómo se dice? Aguja. Me tomó menos de 6 meses perder mi trabajo, destrozar mi auto y terminar de nuevo en la cárcel enfrentando una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Es en el año 2002. El sistema de justicia de California estaba cansado de jugar conmigo y quería encerrarme por el resto de mi vida, con muy pocas posibilidades de libertad condicional después del año 2027. En este tiempo, antes de este arresto, este artículo de periódico está en la Fresno Bee, el newspaper en Fresno. Y todos los 3 personas, estoy arriba en el derecho, pero los 3 ya están arrestados, pero yo no. Este artículo dice, estamos buscando por él. Es porque yo corrió. Pero ya, mi vida había llegado a su fin. Había dejado a todos los que se preocupaban por mí con el corazón roto. Había dejado a mis 3 hijos huérfanos de padre. Y a otra niña embarazada de otro hijo. Fue después de unos pocos días en la cárcel que tomé la Biblia en mi celda y comencé a leer. Es una Biblia están en las celdas y en los hoteles. Son las Biblias de Gideon, los Gideon Bibles. No sé, es un grupo de
los Gideons que pongan los Biblias en los hoteles y los cárceles y todo. Pero hay una Biblia en mi celda y empezó a leerlo. Y solo tomó unos minutos para que la palabra de Dios penetrara en mi corazón. Estaba llorando de rodillas en mi celda, diciéndole a Dios, no sé cómo vivir esta vida, Señor. Lo he destruido. Si estás allí, puedes usar lo que quede de mi vida. Luego te lo daré todo. Lloré unas horas mientras el amor de Dios limpiaba de todos mis pecados. Yo siento no sé cómo explicar eso, excepto es un bautismo de su amor, un bautismo de su amor, un fuego. Y en este momento, yo sé Dios es real. Nadie puede convencer que Dios no es real. ¿Convencerme? ¿Convencerme? Permanecí en la cárcel yendo a los tribunales durante 10 meses. Fue durante este tiempo que pasé horas todos los días leyendo la palabra de Dios y las enseñanzas gratuitas de los otros predicadores, unos libros de predicadores. Pero en este tiempo de mi vida, porque tengo como 20 años adentro de la celda diario, 20 horas de cada día adentro de la celda y 4 horas en la sala con la otra gente. Y en este tiempo tengo mucho hambre para la palabra de Dios. Y estoy leyendo como 8 horas por día. Y yo no sé por qué, pero ahorita sí yo sé, pero no sé. En este tiempo Dios está llenándome con su ¿cómo se dice? Con su espíritu, pero sabiduría y en este tiempo yo no pienso que Dios puede usarme, porque en mi mente ya tenía un corazón nuevo, pero en mi mente soy un drogadicto. Dios no puede usarme. Pero mi fe crecía muy rápidamente debido a todo el tiempo que tenía que dedicar a la oración y a la palabra de Dios. Comencé un grupo de estudio bíblico y oración en mi dormitorio del cárcel, y Dios le aumentó hasta que 42 de los 48 reclusos de mi dormitorio asistían diariamente. Este grupo de oración en las mañanas en cárcel, la gente, hay gente que necesita ir al corte, y hay gente esperando por unas cosas como la investigación de su caso. Pero en este tiempo, en las mañanas, después de desayuno, yo pregunté unos hombres, hey, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos. Y hay gente que, ok. Y yo no sé cómo compartir el evangelio o la palabra de Dios, pero yo tengo una Biblia, y alguien
mandóme una concordance, y tenemos los little books, panfletos, se llama pan diario, daily bread. Y diario, yo leo el pan diario y yo busco por otros versículos que con mi concordancia. Yo no sé cómo enseña gente de la palabra de Dios, pero no más, how do I say, I was being obedient. Yo obedecía. Por ejemplo, por ahorita, compartiendo mi testimonio en español, es porque Dios ponga en mi corazón, este es necesario. Y vi a Dios usarme en este tiempo, incluso cuando era un joven discípulo, para impactar la vida de muchos de mis compañeros de prisión. Hubo milagros de sanidades y liberación de adicciones. A algunas personas se les retiraron los cargos y salieron a la libertad el mismo día que oramos con ellos. En las mañanas. Hay un hombre que tiene problemas con su espalda y, déjeme orar para ti. Yo pongo mis manos en él y orar por la sanidad de su cuerpo. Y él dice, tengo un fuego en mi espalda. Y es un milagro, pero no es de yo, es del nombre de Jesús. Es el poder de Jesús. Fue durante este tiempo que comencé a confesar que Dios tenía otro plan para mí. Le decía a la gente que Dios iba a cambiar mi situación. Es mi confesión a la otra gente en la casa. Dios puede cambiar mi situación. Porque yo miré otra gente saliendo y los ¿cómo se dice? Dropping the charges. Quitando los cargos, y yo pienso, este milagro es por yo también, es mío, es mi confesión. Dios iba a hacer un milagro en mis procedimientos judiciales y yo iba a quedar libre. A medida que se acercaba mi juicio y sentencia, me informaron que la niña que estaba embarazada de mi tercer hijo fue sentenciada a completar un programa de drogas con ella y mi hijo recién nacido, porque cuando dio a luz a nuestro hijo, ambos dieron positivo por metanfetamina. Y los servicios de protección infantil le obligaron a ingresar a un programa de drogas para mujeres con bebés. Pero se fue de allí después de solo 2 semanas y dejó a mi hijo allí. Y yo tenía una foto de mi hijo, se llama Christopher. Y los servicios de protección infantil colocaron a mi bebé en un hogar de acogida para bebés y vinieron a la cárcel para recoger una muestra de ADN de mí, con el fin de verificar que yo era su padre. Porque mi nombre no es en el certificado de nacimiento, de acta de nacimiento. Y ellos dicen, este bebé
si es tuyo, necesitamos hacer una prueba de sangre. Me dijeron que podían entregar a mi bebé, Christopher, a mi madre una vez que verificaran que yo era su padre. Y la CPS, o los servicios de protección infantil, regresó a la cárcel para darme los resultados de la prueba de ADN una semana antes de mi sentencia. Ese es como después 10 meses en cárcel. Y en este tiempo mi hijo es como 4 meses, tiene 4 meses. Y está en una casa del Estado, esperando. Y la señora me miró a través del cristal muy seria, por teléfono, en el, ¿cómo se dice? Vidrio. Y ella tomó el teléfono y dijo: hola, señor Emmons, vine a traerles los resultados de la prueba de ADN de Christopher. Confirman que Christopher es su hijo. Sin embargo, me temo que tengo malas noticias. El centro de acogida me informó esta mañana que Christopher murió mientras dormía anoche. Estaba devastada. Y solo tenía una foto de mi hijo. Nunca llegué a tenerlo en mis brazos. Nunca llegué a decirle cuánto lo amaba. Cuando regresé a mi celda después de la visita, solo recuerdo el silencio y la ira. Estaba enojado con Dios. Quería saber por qué iba a permitir que mi inocente hijo sufriera por mis pecados y los de su madre. No podía entender por qué Dios había dejado morir a mi hijo después de haberle prometido que le daría el resto de mi vida. Había pasado los últimos 7 meses leyendo la Biblia, orando y enseñando a otros prisioneros acerca de la palabra de Dios. Me senté en mi celda de la cárcel y lloré y le grité a Dios. El Espíritu Santo seguía diciéndome que tomara mi Biblia y la leyera, pero yo seguía diciéndole a Dios que lo último que quería en ese momento era leer su palabra. Sin embargo, las indicaciones de leer continuaron hasta que tomé mi Biblia y la abrí. En este momento, en mi cama, en mi celda, llorando y enojado con Dios, muy enojado con Dios, y gritando a Él. Pero mi Biblia está aquí en un escritorio, en la pared. Y cuando yo miré mi Biblia, una voz adentro dice: leerlo. Pero no quiero leerlo. No quiero nada con esta palabra, porque en este momento pienso que Dios es malo. No, yo sé que nadie aquí nunca está enojado con Dios, pero yo sí. En este momento no quiero leer.
Pero cuando yo abrí mi Biblia, el lugar que abrí para leer fue el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Y esta historia, David había cometido un pecado grave, el cometer adulterio, embarazar a Betsabé y luego asesinar a su esposo para tratar de encubrir su pecado. El niño nacido de esta relación estaba muy enfermo. En estas escrituras, entonces David confesó a Natán. Natán es el profeta que confrontar de David con sus pecados. ¿Con qué? ¿Profeta? Oh, profeta. Ok. Entonces David confesó a Natán el pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Next one. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Es una promesa. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonará la vida de su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso las lociones o aceite y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. Este es en el 21. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Y David ayunó y oró para que el Señor perdonara a su hijo.
Pero cuando el niño murió, David se levantó, fue a la casa del Señor y adoró. Y escuché a Dios en ese momento diciéndome, quiero que me adores en este momento. I don't, how do I say recommend? I don't recommend. No recomiendo leyendo tu Biblia como eso, pero, pero en este momento Dios sabe que yo necesito leer. Y cuando yo abrí mi Biblia y leo esta historia de David y Betsabá, y esta historia de sus hijos, de sus pecados, y yo reconozco que esta es mi vida. Y David está orando por su hijo, pero se murió. Y cuando yo en este momento muy enojado con Dios y Dios dice, por el ejemplo de David, él levanta y lava su cara y ponga el aceite, lociones y va a la iglesia para adorar a Dios. Y Dios dime, quiero que me adores en este momento. Y así que comencé a adorar al Señor en mi celda. Y sentí su increíble amor cubrirme en ese momento como nunca antes lo había sentido. La primera vez era diferente, pero este tiempo es como la presencia de Dios, es como un abrazo fuerte. Es como estoy aquí contigo. En este momento estoy aquí contigo. Sabía que Dios estaba allí conmigo en ese lugar doloroso. Una semana después, fui a ver al juez para recibir mi sentencia. Todavía estaba confesando la asombrosa gracia de Dios y estaba tan seguro de que el juez leería las cartas enviadas por mi familia y por mí mismo, y Dios lo movería a ser misericordioso conmigo y sentenciarme a otro programa de drogas en el hogar. Pero cuando el juez dictó mi sentencia, nos mostró piedad. Dijo, señor Emmons, he escuchado testimonios de lo inteligente y talentoso que es usted de empleadores y familiares, pero he visto en sus acciones de lo que es capaz. Creo que un criminal inteligente es 10 veces más peligroso que un criminal tonto. Así que no tengo más remedio que darle la sentencia máxima de 25 años a cadena perpetua en el sistema penitenciario estatal. Tendría la oportunidad de que una junta de libertad condicional decida si merece ser liberado, pero no hasta después de haber cumplido el mínimo de 25 años. Puede o no ser liberado después del año 2027. Mientras me sacaban esposado de la sala de tribunal, todo lo que podía escuchar eran los sollozos y gritos de mi madre, porque soy el bebé de mi madre. Y
Cuando mi madre vino a visitarme a la cárcel en esa tarde, me dijo que se sentía como si acabara de asistir a mi funeral. Lo único que pasaba por mi mente era que le había fallado a mi madre y a mis hijos y que Dios me había fallado otra vez. Otra vez enojado con Dios porque recibió una sentencia muy grave, muy largo. Esta vez regresé a mi celda con la idea que debía atarme una sábana al cuello y acabar con mi vida. Y en este tiempo yo conozco a Dios y tengo el Espíritu de Dios, pero las cosas en la vida, las circunstancias, a veces el diablo ataca la mente de la gente de Dios y es horrible, pero a veces no sé cómo se dice, pero él roba, él robó mi paz, él robó mi fe, todo, porque pienso que mi vida está terminado. Y yo no quiero vivir en prisión toda mi vida. Esta vez regresé a mi celda no había forma de que pudiera manejar el resto de mi vida en una prisión de máxima seguridad. Dios no me permitiría entretener esos pensamientos por mucho tiempo. Mientras clamaba a Él en mi celda, preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Mi vida está terminado. ¿Pero por qué? Y Él llenó mi celda con su presencia una vez más. Y me llenó con la fuerza y la paz para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Cuando llegué a la prisión, para comenzar mi sentencia, dejé claro a todos los que me rodeaban que estaba sirviendo a Jesús hasta que mi vida terminara y que no iba a ser presionado para unirme a la pandilla de nadie o al partido político de la prisión. Es mi segunda vez en prisión. Did you show the photo of my first time? Esta es una foto de mi primera vez en prisión. En esta foto tengo 28 años, pienso. Tenía 28 más o menos. Pero esta es mi segunda vez y es por vida, es cadena perpetua. Y yo le dije a todos porque en esta prisión hay mucha gente que tiene la misma sentencia, que tiene vida. Asesinos, violadores, muchas cosas. Mi sentencia es porque muchas veces enfrente el juez con felonía, después felonía, después felonía. Y la última vez yo pasé un cheque de $100 y $158 en Walmart de un banco que no es mío, de otra persona. Y el juez dice, ya, terminado, finish, cadena perpetua. Fui rechazado y ridiculizado por ser un
copiador de la Biblia. En inglés dice, oh, Bible thumper. Oh, here comes that Christian guy. Él es un cristiano, pero un convicto. I'm convict. Y nadie crean que es muchos años para ganar respeto de la gente. Porque ellos piensan que, oh, tú estás escondido atrás de tu Biblia, porque tú no quieres hacer las cosas de la prisión, tú no quieres hacer violencia, tú no quieres hacer las cosas de las gangas, de los, ¿cómo se dice? Pandillas. Pero, sin embargo, conocí a algunos compañeros creyentes y comenzamos a llevar a cabo nuestro propio grupo de estudio y oración en la prisión. A medida que continuaba creciendo en mi fe y comprensión de la palabra de Dios, comencé a turnarme con otros 2 hermanos para predicar los fines de semana. No tenemos un predicador, no tenemos un pastor adentro, porque el hombre que está encargado de la iglesia es un empleado del Estado, no es un hombre de Dios. Es un hombre que abre la puerta y predica un mensaje de no sé de dónde, pero no son llenos de amor, no son llenos de gracia. Y cuando yo pregunté a él un día, después como 2 años en su iglesia, en sus servicios, yo pregunté a él, hey, ¿puedo compartir mi testimonio? Y él dice, no. ¿Por qué? Porque tú no puedes compartir la palabra, no puedes compartir nada de Dios cuando tú estás aquí en prisión. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Tú necesitas salir y probar que tú puedes vivir un vida santo antes. Y yo le dije, hey, pero toda mi vida está aquí. El juez dice que yo nunca puedo salir. Nunca puedo salir. Y él dice, oh, entonces, lo siento, no puedes hablar, no puedes. Este es el tipo de pastor que tenemos adentro. Y es por esta razón, yo y mis amigos, mis hermanos cristianos, empezamos un grupo de oración y a medida que continuaba creciendo en mi fe y comprensión de la palabra de Dios, comencé la universidad bíblica por correspondencia y también tomé clases para completar mi título de asociado en consejería de adicciones. Completé mi licenciatura en Associate of Science con un GPA perfecto, con A's, my grades. Pero cuando llevaba allí unos 6 años, me había ganado el respeto incluso de los reclusos más duros. Me decían que no entendían por qué quería vivir como cristiano, pero respetaban mi elección porque no solo lo dije, sino que lo viví. Vi a Dios usarme de muchas maneras. Se estaban cambiando vidas, incluida la mía. Después de 10 años de encarcelamiento, Dios me ayudó a preparar una petición para presentarla al juez que me sentenció. Estaba pidiendo una nueva sentencia basada en mi
historial disciplinario limpio y todos los esfuerzos de rehabilitación que había hecho con mi educación. La ley solo me dio una oportunidad para hacer esta solicitud. La ley dice, tú puedes preguntar al juez una vez nomás. Si él dice no, nunca puedes preguntar otra vez. Cuando es tribunal, la corte, cuando el corte recibió mi petición, fijaron una fecha para escuchar mi caso, pero yo no estuve presente. Tuve que llamar a casa desde la cárcel esa tarde para preguntarle a mi familia cuál era la decisión del juez. Había pasado los últimos días ayunando y orando. Estaba emocionalmente agotada. Es porque toda mi vida está en la balanza. Toda mi vida está en las manos del juez. Mi futuro. Y yo no sé qué pasó. El abogado del Estado, ¿cómo se dice abogado del Estado correcto? ¿Sí? Ok. ¿No es el fiscal? ¿Fiscal? ¿No? ¿Sí? ¿También? Ok. Pero el abogado del Estado se había presentado ante el juez y le había recordado el horrible pasado criminal que había tenido. Le dijo que si accedía a mi petición, simplemente saldría y cometería más crímenes y lastimaría y más personas. Este tiempo es después, años después, caminando con Dios en prisión, pero el juez no sabe, el abogado del Estado no sabe, ellos no me, ¿cómo se dice? No me conocen y ellos tienen nomás papeles, evidencia, unas pruebas o algo. Y el juez examinó todos los documentos que había presentado en mi petición y le dijo al abogado del Estado que todo lo que había dicho era cierto, pero que era cierto en el caso de la persona que había sido condenada 11 años antes. Continuó diciendo que las pruebas demostraban que yo no era la misma persona que la había condenado. Porque el juez mira todos los documentos, los certificados de mis certificados de la escuela de Biblia, las cartas de los sargentos y lieutenantes de prisión, la policía que trabaja en el dormitorio donde yo vive. Y ellos dicen, este prisionero es una buena persona. Nunca tenemos problemas con él. En muchas cartas de los policías, ellos darme cartas para mandar a la corte que dice, este hombre es un prisionero bueno. No sé cómo es un prisionero bueno, pero es a good prisoner. Pero el juez leyó todo y dice, por toda esta evidencia dice que no es el mismo hombre. Y él revocó mi sentencia de cadena perpetua y me volvió a sentenciar a 10 años de prisión. Como yo había cumplido 11 años, me dijo que era libre de ser liberado sin supervisión. Bye. You're free.
sin supervisión, sin nada, y esto me recordó como, porque el abogado del Estado está acusándome en frente del juez de mi pasado. Y esto me recordó como Satanás está allí para acusarnos de todos nuestros pecados y como Dios nos ve bajo la sangre de su Hijo Jesús y declarar, ya no es la misma persona. Ya no. Estoy una persona nueva, un hombre nuevo. Salí de prisión el 16 de marzo en el año 2013. Dios, en su gracia infinita, me eligió para su reino. Ahora no solo estoy libre de mis adicciones y elecciones pasadas, estoy libre de mi vieja naturaleza pecaminosa y tengo el Espíritu de Dios viviente en mí para guiarme. Amén. Puedo declarar como el apóstol Pablo. You have the scripture Galatians. Galatas 2, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino Él que vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Él cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cuando a veces me preguntó cómo Dios pudo usar a alguien como yo, siempre me recuerda una palabra que me dio cuando todavía estaba en mi celda de la cárcel, solo un bebé en Cristo. Y es Corintios capítulo 1, dice, porque veis vuestra vocación. Recuerdan, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considerará como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considerará importante. Y Dios es porque hay veces en mi vida cuando mis pensamientos dicen que los pensamientos del diablo, seguro, pero mis pensamientos son, Dios no puede usarme, porque tengo un pasado muy malo. How do I say estaba? Era un ladrón, un mentiroso, un drogadicto, pero la gracia de Dios es poderoso. Es poderoso. Soy un hombre normal y también un hombre roto y también un hombre imperfecto. Pero Dios decidió mostrar al mundo su gracia a través de la transformación de mi vida. Esta misma gracia está disponible para todo aquel que la acepta.
Esta misma gracia es capaz de cambiar tu vida. No tienes que ser un drogadicto criminal para necesitar la gracia de Dios. Solo tienes que aceptar que no has alcanzado el santo estándar de Dios. Solo tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra rebelión contra nuestro santo Creador y aceptar el sacrificio que Cristo hizo para rescatarnos de la destrucción y la separación eterna de nuestro Padre Celestial. El ministerio de Jesucristo es un ministerio de reconciliación. La Biblia dice, es un ministerio de sanación, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma. Es un ministerio de libertad. Escuchemos lo que Jesús dijo sobre sí mismo en el libro de San Lucas 4, capítulo 4, versículo 17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Amén. Mi vida es un milagro. Y no sé cómo yo puedo no puedo explicar el amor y la gracia y los milagros. Mi vida es... Cuando yo miré a mi pasado, ¿miró mi pasado? Cuando yo miro a mi pasado, no reconozco mío, no reconozco mi vida. Es porque todos los años en mi juventud, con una pistola en mi carro conmigo y con las drogas y muchas cosas, es increíble. Es increíble que mi vida que estoy aquí predicando el Evangelio después todas las cosas de mi vida. Pero nada es imposible para Dios. Nada. Y si tú tienes familia, si tú tienes hijos o nietos o gente que tú eres orando por ellos y ellos están viviendo aparte la gracia de Dios ahorita. How do you say? Continuar en la fe, continuar en oración por ellos, porque es las oraciones de mis padres que sálvame, yo creo. Es la gracia de Dios, pero Él oí las oraciones de ellos y la Biblia dice que Él responde a las oraciones de su gente. Entonces, es todo por ahorita, es todo mi vida por este momento, pero hay mucho más viene por mi futuro, hay mucho más.
tenemos una visión para esta comunidad, para esta iglesia muy grande. Y pienso que Dios quiere usarnos aquí en Yerington. Dios quiere usar la gente, su gente aquí en Yerington para, how do you say? Not introduce. No, to bring in revival. Avivamiento. Pues you want to say something? Hay otro testimonio de nuestra matrimonio, pero es otro testimonio muy largo. ¿Es on? Más que nada, es un poquito difícil tratar de entenderlo, el español, cuando tu primer lenguaje es el inglés. Pero cuando tu corazón está dispuesto a hacerlo, entra a las personas más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros como latinos a veces nos ponemos barreras de no tratar de entender el idioma que Dios nos ha puesto en este país por una razón. Como un trabajador, como una persona ilegal. Yo fui ilegal, gracias a la gloria de Dios conocí a Ted. Yo decía, no me quiero casar con un americano nada más por sus papeles. No. Aún siendo cristiana yo le decía a Dios, no lo quiero. Pero solamente Dios sabe por qué me lo dio. Eso es otro testimonio que a lo mejor algún día lo voy a compartir. Cómo es la gracia de Dios hacia sus hijas y hacia sus hijos. Pero la verdad, nosotros nos ponemos las barreras. Y le doy gracias a Dios por ponerle en su corazón de compartir su testimonio en español. Porque para mí era fácil pararme aquí y tratar de traducir para él, pero yo no iba a poder traducir sus sentimientos y su corazón que estaba dispuesto de compartir su testimonio. Y sabemos que muchos hemos pasado por pérdidas, muchos hemos pasado por rebeldía o hemos sido lastimadas o lastimados en relaciones anteriores. En mi tiempo, nomás en breve voy a decir, cuando yo me hice cristiana, yo dije, gracias Dios que me salvaste, gracias Dios de que salí de mi oscuridad, pero no me quería volver a casar. En ese entonces yo estaba en unas casas de paz, le llamábamos, que se daban estudios bíblicos, donde habían parejas, donde se reunían personas solteras también, pero yo dije, no, yo no me quiero casar. Entonces, no sé por qué en ese entonces Dios me ponía en mi corazón de orar por las personas en la cárcel. Dije, ok, Padre, empezaba yo a orar y mis oraciones, no sé por qué, me guiaban a orar por los varones que estaban en la cárcel, que tenían un gran testimonio, que iba a sacar hombres de las cárceles para que dieran su testimonio de cómo Dios trabajaba dentro de las cárceles. Pero al mismo tiempo yo decía, pon esa mujer que realmente va a casarse con él una vez que salgan para que no estén en tentación. Pero jamás pensé que yo estaba orando por mi esposo. Esa es otra historia, que cuando yo lo conocí fue 2 semanas, casi un mes después de que él salió. Y era un día que yo odiaba por mucho tiempo. Y aún siendo cristiana por 9 años fui mamá soltera. Y ese día yo no quería saber de nada, era un abril 9, dije, ay no, y luego en mi trabajo me dan 2 horas de lunch para comer, dije, ¿para qué me dan 2 horas? Hasta me las pagaban. Entonces no quería recordar ese día, y él me mandaba textos, bueno, sí, me mandó un texto final ese día y me dijo, ¿sabes que este es mi último texto que te mando? Lo conocí en línea, gracias a mis hijos. Se llama Christian Mingle. Ajá, en línea cristiana. Mis hijos me metieron ahí. Entonces dije, ya me salió un cristiano fanático. Dije, no, tampoco. No sé por qué me gustaba que me mandara
casi a diario me mandaba una oración en las mañanas. La leía, pero no le contestaba, porque me las mandaba en inglés. Y mi inglés es bueno casi hablándolo, escribiéndolo es pésimo. Y lo más hermoso fue que él me mandó un mensaje diciéndome, este es mi número, si algún día quieres hablar conmigo, aquí estoy. Como que me dolió. Y fue ese día, el abril 9. Y le dije a Dios, ay, es que si le mando algo y luego me empieza a tirar todo esto, que Dios me trajo a tu vida, que por eso dije, no. Pero ahora vamos a ser 11 años casados. Sí, Y Dios convirtió un día que era de pesadilla para mí, para ser de bendición. Dios conoce nuestros corazones. Aún así nos quedemos callados, pero dentro de nuestros corazones Dios nos conoce perfectamente bien. Pero si nosotros no hablamos, Dios no nos va a escuchar. Él sabe lo que necesitas. Él sabe por lo que estás pasando. sí, en prisión yo oré para una esposa latina y todo, pero, how do you say, I forgot? Se le olvidó un detalle. Sí, porque yo no preguntó Dios para una esposa que le gusta cocinar. Y yo recibió todo que yo preguntó, everything I want. Pero no le dijo eso, que cocinara. No, pero Sí sé cocinar, pero casi no me gusta la cocina. pero cocina bien, pero no le gusta, pero me gusta cocinar. Más que nada el compartirles el que no esperen a que una situación venga drásticamente a tu vida para que des la vuelta y le digas a Dios, aquí estoy. Quiero entrar de lleno contigo. Porque créeme, ay, los azotes son grandes. Mi testimonio muy poca gente lo conoce. No lo he compartido ni siquiera con mi gente latina. Muy poquitos conocen un poquito de mí. Pero algún día yo compartiré mi testimonio. Y no fue fácil. Yo también toqué las drogas como madre soltera por un matrimonio que yo creí que era amor, que era todo, pero que realmente no lo era. Y es triste, pero yo pesaba hasta 87 libras. Ahora estoy feliz siendo esponjadita. Pero le doy, todo es la gloria de Dios, todo es gracias a Sí. Dios. Y de que estemos juntos aquí y que nos pongamos en la brecha, se puede decir en la brecha para que Dios nos use. Aquí estamos, Señor. Y aquí estamos para ustedes. En lo que más podemos. Como cristianos podemos fallar. Somos humanos. Pero algo que tenemos es la gracia de Dios. Que podemos voltear y decir, te hemos fallado, Padre. Y algo que sí le podemos decir, a veces les podemos fallar, sí. Pero recuerden que somos seres humanos y estamos nuestro corazón dispuesto a aceptar la crítica y las conversaciones que algo les está incomodando de nosotros. Por favor, déjenosla saber. Porque todavía, mientras no nos vayamos de esta tierra, todos estamos en un proceso. Y cada día es un día de enseñanza bajo la bendición de Dios. Gracias. Sí, amén. Amén.